¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Compañeros, compañeras, pues vamos a continuar, ya terminó la Semana Santa, estamos iniciando la Semana de Pascua y pues ya nos corresponden las clases. Hoy nos toca en la materia de procedimientos mercantiles platicar de la prueba presuncional. Estamos en la unidad número 17 y este tema es un tema muy interesante, es un tema un poco complicado, se aplica prácticamente en todos los procesos, en todas las sentencias, se hace uso de la prueba presuncional y seguiremos el temario. ¿Qué es la prueba presuncional? La prueba presuncional es el medio de convicción por el que se llega a través de un hecho que no se encuentra demostrado, pero que resulta necesario de otro que sí está plenamente demostrado y es una consecuencia natural o legal del mismo. Vamos a explicar. Para que tengamos una presunción, necesitamos tener un hecho plenamente demostrado. Y la ley o la naturaleza humana nos van a dar la consecuencia. Y esa consecuencia es la más probable. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. El pago de un título de crédito se debe de hacer contra su entrega. Si yo voy a un banco a cobrar un cheque, lo lógico es que si me van a pagar el cheque, el banco conserva el cheque. ¿Por qué? Porque es un título de crédito. No sería posible que el banco me diga, aquí está el dinero y tenga el cheque y lléveselo. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente el pago de ese título de crédito se debe de hacer en contra de su entrega, dando, para poner un ejemplo. Esto lo establece la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito en el artículo 129. En consecuencia, si yo tengo en mi poder un título de crédito, eso significa que el mismo no ha sido pagado, precisamente por la presunción legal de que se hace el pago contra su entrega. Si esto llega a un proceso, entonces tendríamos claro que si yo demando, teniendo como documento fundatorio el título de crédito, pues la presunción es que ese título no ha sido pagado. Es posible que las partes pactaron que se depositaba el pago en una cuenta. Sin embargo, pues deberías recuperarse el título de crédito, porque mientras el título de crédito no sea recuperado, se le inscriba que ya fue pagado o se destruya, el mismo sigue siendo un título ejecutivo. En consecuencia, tenemos que demostrar en proceso como parte actora, pues simplemente la tenencia del documento. Con eso sería suficiente para la procedencia de la acción, precisamente por la presunción legal. Ahora, vamos a establecer, conforme al temario, cuáles son las clases de presunciones que existen. Bien, este tema ya es muy explorado y vamos a puntualizarlo solamente. Tenemos en la ley dos tipos de presunciones. Las presunciones que admiten prueba en contrario y las que no admiten prueba. De una manera tradicional se les ha denominado presunciones juris tantum y jure et de jure. Pero para usar mejor el lenguaje español podríamos llamarle presunciones relativas y presunciones absolutas. Las presunciones relativas son aquellas que existen tanto en la ley como en la naturaleza, pero que pueden ser desvirtuadas. En el mismo ejemplo, si me demandan porque tienen el título de crédito, pues el actor tiene la presunción de que no se le ha pagado. Sin embargo, yo en juicio puedo demostrar que se lo pagué a través de un depósito en su cuenta por la misma cantidad antes de la fecha del vencimiento del título, lo cual podré robustecer con la prueba confesional y también con una prueba testimonial. Ahora cambiamos las presunciones. Él tiene la presunción de que tiene el título en su poder y por tanto no ha sido pagado. Pero yo demuestro plenamente en juicio que le hice una transferencia por la misma cantidad del documento antes de la fecha de vencimiento en una cuenta de él. Y esto lo puedo robustecer, decía, con las testimoniales respectivas, pero también con el informe del banco de que se hizo efectivo en su cuenta el pago de una cuenta mía. Y tenemos entonces dos presunciones. La legal, de que él tiene el título, y tenemos la humana, de que por el mismo monto, a la misma persona
y en la misma fecha, una fecha cercana, yo hice el pago. ¿Qué tendría que resolver el juez? Conforme a la lógica humana, pues debería absolver del pago toda vez que se dan las circunstancias del mismo documento y que si bien el actor tenía la presunción de que él lo tenía en su poder y no le había sido pagado, el demandado demuestra que sí lo pagó. Entonces, tenemos presunciones legales, presunciones humanas, pero también tenemos presunciones relativas y absolutas. Las relativas admiten prueba en contrario y las absolutas no la admiten. Podemos usar algún ejemplo de presunciones absolutas en el artículo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué nos señala esta disposición? Bueno, que si yo constituyo una sociedad conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues esta sociedad es mercantil. Y de nada serviría que yo diga, no, es que no me dedico a nada mercantil. ¿Por qué? Porque para la ley, si la constituiste con esas normas, es claro que va a ser una sociedad mercantil y no existe forma de que yo diga que es una sociedad civil, que no me dedico al lucro. ¿Por qué? Porque así lo ordena la ley. Bueno, ahora, estas presunciones, para que puedan funcionar en juicio, pues se requiere demostrar el inicio, el indicio o en qué se sustenta la presunción. Si estoy demandando para que me paguen un título de crédito, pues el inicio de la presunción es tener el título de crédito, exhibirlo. Con el hecho de exhibir el título de crédito en mi demanda, pues es claro que para la ley no ha sido pagado. Tenemos también otras presunciones, demasiadas presunciones que están tanto en la ley como en la jurisprudencia, que nos pueden ayudar a demostrar. Tenemos un tema pues más o menos nuevo para el derecho mercantil, que es el tema de la usura. Si yo presento una demanda en la que quiero nulificar un interés y en su caso que se ajuste, pues yo podría decir simplemente que el interés es usurario y exhibir el documento en el que me obligué. Todos sabemos que durante muchos años siempre se dijo que en las convenciones mercantiles cada quien se obliga en los términos que quiso obligarse. Esa obligación generalmente era exigible. Sin embargo, a través del estudio de los derechos humanos se arribó a la conclusión de que la usura viola derechos humanos. Por lo tanto, bastaría que yo presente mi demanda en la que se establezca un interés, por ejemplo, del 10% mensual, para que el juez en la sentencia me absuelva de pagar ese interés. ¿Por qué? Porque es notoriamente usurario. Para arribar a la usura, que ya es de estudio oficioso, el juez tendría simplemente que revisar las condiciones del mercado. Y hoy por hoy, el 10% mensual llegaría al 120 anual, lo cual definitivamente es usurario. Y bueno, me queda claro que el legislador y el Poder Judicial pues tienen ahí un tema diferenciado entre un particular y un banco, una institución de crédito. Las instituciones de crédito tienen un margen diferente porque de alguna manera tienen una gran inversión estructural para fijar sus intereses. Tienen empleados, tienen oficinas, tienen sistemas, se protegen, pagan software carísimo, etcétera, etcétera. Entonces ellos de alguna manera, como invierten mucho en su trabajo y como es su función, prestar dinero, pues podrían tener un interés superior al de un particular, porque el particular no tiene toda la infraestructura que tiene que mantener un banco. Por lo tanto, el juez ponderará quién generó ese crédito para establecer el juez cuál es el monto que debería pagarse para no ser usurario. En consecuencia, la usura hoy por hoy pues nos genera una presunción legal de violación a los derechos humanos y como consecuencia de ajuste a la tasa no importa que esté pactada, incluso ante un fedatario público. Porque el hecho de que esté fehaciente la voluntad de las partes no implica que viole derechos humanos. Ahora,
¿Cuándo vamos a poder hacer valer en juicio las presunciones? Les decía que usualmente en todo proceso, al dictarse una sentencia, el juez hace un análisis general de todas las actuaciones, de todas las pruebas, las adminicula y decide quedar convencido o no. Es el artículo 1306 del Código de Comercio el que establece que el juez en justicia, así lo dice literalmente, debe valorar las presunciones humanas. Entonces, para dictar una sentencia, los juzgadores lo que hacen es revisar todo el caudal probatorio y decidir si se genera o no la convicción que se espera. Todas estas disposiciones del artículo 1277 al 1286 del Código de Comercio nos hablan de la prueba presuncional, pero también les decía, el 1306 nos habla de cómo se valoran y el 1305 también. ¿Por qué? Bueno, recordemos que el Código de Comercio tiene una estructura muy interesante. Nos regula primero las pruebas en particular y ya después hay un capítulo que se llama de la valoración de la prueba. Y en él nos va a señalar cuáles son las normas mínimas que el juez debe tomar en cuenta para darle o no un valor probatorio a cada uno de los medios de convicción desahogados. Ustedes habrán notado que siempre que se hace un escrito de pruebas, pues el oferente pone una frase, una letanía, pero descuida la esencia. ¿Qué sucede? Que cuando se ofrece la prueba presuncional, la mayoría de los abogados hacen lo siguiente. La presuncional legal y humana en todo lo que me favorezca. Punto. Prueba que relaciono con todos los hechos de mi demanda. Punto. Y esto desafortunadamente llega a una conclusión. Y la conclusión es que el juez al dictar la sentencia dice, y la presuncional no le fue favorable. Punto. ¿Por qué? Bueno, porque el mismo oferente no abrió una pauta de análisis específico para que el juzgador lo hiciera. ¿Qué deberíamos hacer entonces para que esta presuncional pudiera funcionar? Bien, pues traemos este ejemplo que es muy sencillo y que entonces el actor podría decir, ofrezco la presuncional legal que consiste en que al tener en mi poder el título de crédito, el mismo no me ha sido pagado. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 129 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, es claro que el documento no me ha sido pagado. Prueba que relaciono con el hecho 1 del escrito inicial de demanda, porque considero que con ella acredito que al tener yo el documento, el mismo no me ha sido pagado. Punto. Ya vemos un análisis legal y lógico de la presuncional que hace el actor. En este mismo ejemplo, ¿qué tendría que hacer el demandado? La presuncional humana que se deriva de que, como lo voy a demostrar, estoy anexando la ficha de la transferencia del dinero que me fue prestado por el actor en fecha tal, con fecha de vencimiento tal, mediante la transferencia electrónica de fondos que le hice en tal día en su cuenta por el mismo monto. Presuncional humana que dejará claro que al estar acreditado que es el mismo monto, la misma persona y la misma fecha, si bien el actor tiene el documento, lo cierto es que el mismo le fue pagado. En consecuencia, se me deberá absolver de la deuda que supuestamente existe. Prueba que relaciono con los hechos 1, 2 y 3 o los que correspondan de mi escrito de contestación de la demanda. En estos ejemplos vemos, compañeros y compañeras, que se genera una lógica que permite que el juez analice mi argumentación y los medios de convicción con los que la relaciono. Y no nos quedemos, por favor, en todo lo que me favorezca. Tengo muy claro que la presuncional se irá desarrollando durante todo el proceso. Por lo tanto, reitero, este análisis lo tenemos que tener presente desde el escrito inicial
pero también sería prudente que al momento de los alegatos se insistiera en que la presuncional abona a favor de los intereses de mi cliente, para que entonces el juez le dé un uso diferente. Bien, pues esto es lo que podemos decir de la prueba presuncional y seguimos por aquí en las próximas charlas. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.